veis el audio y la cámara durante la sesión, que va a ser grabada para todos aquellos que no se hayan podido conectar, pues que luego lo vean a través de nuestro canal de YouTube. Está mi compañero Miguel Howe con nosotros, con lo cual todas las dudas que tengáis, como yo estoy compartiendo pantalla y no veo el chat que vosotros tenéis a la derecha, podéis escribir ahí vuestras dudas y será él quien las conteste, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo soy Elizabeth Maestre, asesora pedagógica de EDB. Como os decía, gracias a todos por este ratito. El webinar de hoy va a ser o va enfocado a que vosotros sepáis cómo a través de la herramienta ADIMAD, que sirve para trabajar las matemáticas curriculares de primero a sexto de primaria y este año lo hemos lanzado para primero de la ESO con la idea de continuar en años posteriores en toda la ESO. Vamos a tratar cómo informar a las familias del aprendizaje de las matemáticas de sus hijos con ADIMAD, sobre todo porque, como sabéis, con las circunstancias actuales es necesario nos obligan a que tengamos como aliada imprescindible la tecnología para poder desarrollar lo que antes hacíamos en entornos presenciales. Entonces, de lo que se trata ahora más que nunca es de aprovechar todo el potencial y las facilidades que las herramientas o entornos digitales nos aportan al máximo para poder hacer un seguimiento del progreso de nuestros alumnos en la distancia, tanto nosotros como docentes como las familias, y poder atender a las necesidades de nuestros alumnos en el momento justo en el que necesiten la ayuda. Así como poder hacer, gracias a esta herramienta, una evaluación continua de calidad. En este sentido, como os decía, hoy vamos a enfocar el webinar a hablar de esta herramienta que nos permite realizar este seguimiento de forma sencilla de cada uno de nuestros alumnos en el aprendizaje de las matemáticas y, sobre todo, este webinar, porque ya sabéis que ha habido otros relacionados con otras funcionalidades de ADIMAD, va enfocado a cómo generar informes, que es bastante sencillo, para trabajar con las familias y poder informarles sobre el progreso de los alumnos. Como sabéis, esto es importante porque la colaboración familia-escuela está dirigida a orientar a las familias y a fomentar el acuerdo sobre tanto los objetivos educativos, que son una manera de promover el desarrollo del alumnado y a la vez de apoyar y de hacer crecer la competencia educativa de las familias. Desde el acuerdo y la confianza que debemos tener entre ambos, vosotros como profesionales de la educación pues podéis ayudar, como sabéis, a las familias sobre todo a reforzar determinadas prácticas educativas y hacer un seguimiento razonable de los procesos educativos de sus hijos y asesorarles en las implicaciones pues que podrían tener otro tipo de actuaciones. Como sabéis, en este sentido, las estrategias más habituales de favorecer la participación de las familias pues son los intercambios de información formales, como pueden ser las entrevistas que tenéis habitualmente con ellos, las reuniones que tenéis, circulares o informes individuales, además de otras estrategias más informales. Como puede ser el WhatsApp, que hoy en día sabemos, manejamos todos los WhatsApp, tanto que tienen las familias como los que ahora están utilizando para ponerse en relación, sobre todo entre ellos, ya que están los alumnos y vosotros trabajando a distancia. Entonces, bueno, la tecnología educativa pues puede ayudarnos en estos procesos de colaboración y comunicación familia-escuela. Y como os decía, veremos cómo ADIMAD es una herramienta que ofrece información muy interesante sobre el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado que podemos utilizar para compartir con las familias. Para aquellos que todavía no conozcáis ADIMAD o no lo estéis utilizando, os hago un breve resumen de en qué consiste esta herramienta. ADIMAD es un asistente virtual para el aprendizaje de las matemáticas, como os decía, en primaria y en primero de la ESO, basado en la neurociencia y en la inteligencia artificial. En este sentido, ADIMAD permite asegurar el neurodesarrollo de los procesos cognitivos específicos de las matemáticas, es decir, cómo aprende el cerebro humano las matemáticas, que como sabéis son el cálculo, la resolución de problemas, la geometría, medida, estadística. Entonces, todas las actividades de ADIMAD pues, están diseñadas para entrenar estos procesos cognitivos específicos y construir una red neuronal eficiente. ADIMAD, para hacer todo esto, aparte de
en la neurociencia se apoya en la inteligencia artificial, ya que incorpora un asistente virtual que es ADI, que le permite interaccionar con la respuesta de cada alumno y proporcionarle así la ayuda necesaria para que a partir de su error el alumno consiga llegar a la respuesta correcta a través del tratamiento personalizado del error, como os digo. Se trata en este caso pues, de que valore positivamente el error, considerándolo como una oportunidad única de interacción con el alumno, y de esta manera es como ADI le guía en su proceso de aprendizaje. A nivel de seguimiento vuestro, ADI lo que nos da o nos permite es ver en tiempo real cómo están trabajando cada uno de nuestros alumnos y nos permite detectar de manera rápida los casos que realmente requieren de más atención por nuestra parte. Entonces, es aquí donde es importante que las familias puedan llevar a cabo este seguimiento y sepan cómo hacerlo para aquellos que estén utilizando Adimat o vayáis a utilizarlo. Y es importante también que sepáis qué informes genera Adimat para que vosotros podáis transmitir toda esta información del proceso de aprendizaje de vuestros alumnos a las familias. Entonces, al final del webinar lo que haré será indicaros cómo podéis conseguir una demo para aquellos que no lo conozcáis o incluso solicitar una licencia gratuita para trabajar hasta lo que queda de final de curso con Adimat, vosotros y vuestros alumnos. Y lo que haré será ahora meterme yo misma en la plataforma para que veáis cómo podéis generar estos informes y cómo puede hacer este seguimiento las familias. Entonces, voy a ir primero al espacio del alumno, que es este que veis aquí. El alumno lo que ve es lo que vosotros configuráis en cuanto a qué unidades puede visibilizar el alumno para trabajar con Adimat. Es decir, ahora mismo estamos en matemáticas de primero de primaria. Lo que vemos aquí son las 12 unidades curriculares en las que está dividido el contenido y como veis yo voy pasando el cursor por encima de cada una de ellas y se hacen un poquito más grandes. Esto quiere decir, como veis aquí además en la gama de colores, que yo como alumno ahora mismo tengo habilitadas las 12 unidades, con lo cual puedo pinchar en cualquiera de ellas y acceder al contenido. Si vosotros como profesores queréis delimitar el uso de Adimat y simplemente queréis trabajar una unidad en concreto y que Adimat solo trabaje ese contenido curricular de esa unidad, lo único que tenéis que hacer vosotros, me vengo aquí al apartado del profesor, es dentro de planificación vosotros, como veis aquí tenéis todas las unidades y podéis abrir o cerrar todas las unidades que queráis que vuestros alumnos trabajen en Adimat, con lo cual podéis controlar qué contenido curricular está trabajando Adimat con vuestra clase. ¿Vale? Yo ahora mismo voy a activarlo todo de tal forma que todas las unidades están activadas. Voy a imaginarme que ya estoy ahora mismo a final de curso, ya hemos trabajado unidad por unidad, con lo cual una vez que yo las he ido abriendo todas a lo largo del curso, ya mis alumnos tienen todas abiertas, con lo cual ahora mismo podríamos estar repasando, por ejemplo, los contenidos trabajados hasta el momento en todas ya las unidades. Entonces, yo como alumno puedo ver aquí todas las unidades con las que puedo trabajar, con lo cual las familias desde el perfil alumno pueden ver cada una de las unidades y a través de la leyenda de colores pueden saber dónde está teniendo su hijo mayores dificultades. Si veis aquí, la unidad 0 aparecen en verde y en azul oscuro, lo que quiere decir que la unidad 0 la ha superado exitosamente. Cuando aparecen los apartados de la unidad en este tono más oscuro, quiere decir que nuestro alumno tiene afianzado ese conocimiento en su memoria a largo plazo. Esto es así porque Adimat, aunque un alumno supere un determinado contenido, lo sigue trabajando a lo largo de todo el curso para que no solo se quede en su memoria a corto plazo, sino, como os decía al principio del todo, se genere una red neuronal eficiente de tal forma que todo esto quede en su memoria a largo plazo, por así decirlo. Entonces, a través de esta gama de colores veríamos aquí como padres o incluso como alumnos, porque es importante que ellos sean partícipes y sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje, pueden clicar dentro de la unidad y aquí abajo nos van a aparecer los diferentes apartados. Si veis, dentro de cada apartado con el contenido aparecen los diferentes colores, indicando
Si nuestro alumno ha realizado las actividades, como veis aquí hay 3 pestañitas, se ha realizado la actividad base, que estaría coloreada esta pestañita central, o si ha realizado actividades de refuerzo de este contenido. Como os decía al principio del todo, Adimat hace una adaptación, se adapta a las necesidades de cada alumno, con lo cual, si detecta que las actividades de nivel base, que son las que aparecen en el libro del alumno, este no las ha realizado correctamente o tiene algún tipo de dificultad, Adimat hace este andamiaje o esta adaptación a partir del tratamiento personalizado del error y le proporciona actividades de refuerzo o de un nivel inferior de dificultad. Si por el contrario, como vemos en este otro ejemplo, el alumno ha superado exitosamente las actividades base, que sería esta pestañita central, el Adimat lo que hace es facilitarle actividades de ampliación, con lo cual, una vez que las ha realizado el alumno, aparecen en color verde, como veis aquí, o en color azul, porque está, como os decía al principio de todo, afianzado en su memoria a largo plazo. Con lo cual, tanto yo como alumno, como padre o madre o familiar, tutor responsable de este alumno, puedo acceder al entorno alumno y ver unidad por unidad qué dificultades o en qué contenidos está teniendo mi hijo o mi hija dificultades en relación a esta unidad. ¿De acuerdo? Esto a nivel general, ¿vale? Entonces ellos son conscientes de si están realizando actividades de refuerzo o de ampliación. A nivel docente, vuelvo aquí a vuestra plataforma, a vuestro usuario. Como os decía, vosotros tenéis esta pestaña de planificación en donde controláis qué contenidos trabajan. En la pestaña de gestión, igual que unidades están habilitadas y os aparece a nivel grupo clase la información de qué unidades han realizado y a nivel general una media de si están teniendo dificultades o lo están realizando correctamente, así como diferentes tipos de alertas de acceso de los alumnos o repasos. Lo importante en este webinar y en lo que nos vamos a centrar es en esta pestaña de análisis, en donde nos aparece un análisis a como ya os enseñé el otro día en el webinar, en donde podéis ver todo el listado de vuestros alumnos y luego ya unidad por unidad y apartado por apartado, incluso talleres, qué contenidos están realizando cada uno de vuestros alumnos y si están realizando actividades de nivel base o, por el contrario, están realizando actividades de ampliación o de refuerzo. Para trabajar sobre todo con las familias, lo más importante es que vosotros en este perfil o en esta pestaña de estudiantes podéis ver el perfil cada uno de ellos y aquí es donde vosotros tenéis un diagnóstico, una evaluación de todo su proceso de aprendizaje, en donde podéis ver los resultados tanto por procesos cognitivos, perdón, como por... Entonces, podemos clicar dentro de cada proceso cognitivo y luego de cada subproceso y ver si nuestro alumno está realizando actividades base, actividades de refuerzo o actividades de ampliación, como vemos aquí. Además, podemos verlo, como os decía, por unidades y dentro de cada unidad los apartados y dentro de cada apartado los tipos de talleres y qué tipo de actividades se está haciendo y luego en el histórico de sesiones pues el número de ejercicios superados, no superados, el tiempo dedicado a cada sesión, con lo cual podemos ver que a lo mejor si un alumno ha dedicado poco tiempo a una sesión y le ha salido mal, puede que sea porque ha sido muy impulsivo y no ha dedicado tiempo a reflexionar sobre cómo hacer correctamente esa actividad. En este sentido, Adimat también tiene en cuenta los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, si son impulsivos o si son reflexivos. Entonces, dentro del espacio del alumno, cuando ellos realizan actividades, tienen un temporizador que lo que hace es precisamente tener en cuenta esto. Si el alumno está dando respuestas muy rápidamente y lo está haciendo bien, con lo cual es un proceso que tiene automatizado y que sabe hacer fácilmente, o si está contestando rápido, pero lo está haciendo mal, con lo cual está siendo muy impulsivo y por eso el ejercicio no lo está haciendo correctamente. Con lo cual nosotros aquí podemos ver de forma detallada también cuánto tiempo dedica nuestro alumno a hacer estas actividades y si puede ser la causa de las posibles dificultades que esté teniendo. En cuanto
a cómo generar los informes. En esta pestaña de aquí, como veis, tenéis a todos los estudiantes, a todo vuestro listado del grupo clase y podéis seleccionar si tenéis una tutoría, una reunión familiar, con algún familiar, podéis seleccionar el alumno del que queréis obtener información y luego aquí el contenido que habéis trabajado a lo largo del curso o del trimestre del que queréis obtener los datos. ¿Vale? Podéis incluso ver aquí, como veis, los apartados de la unidad y seleccionar aquellos de los que queréis obtener información. Una vez hemos seleccionado de qué queremos obtener la información, lo único que tenemos que hacer aquí es configurar el tipo de informe con el que vamos a trabajar con la familia. Si queremos que salga la información en gráficos de barras, si queremos además que nos aparezca la media del grupo o los procesos cognitivos, etcétera. Lo único que tenemos que hacer aquí, como os digo, es seleccionar el alumno, el contenido, el tipo de informe y una vez que le damos aquí a generar, ya nos aparece toda la información para descargar en PDF, como veis aquí, o en CSV, de tal forma que tenemos aquí todo el detalle del progreso de aprendizaje de este alumno, de Sofía en concreto, en donde nos aparece la leyenda, el porcentaje de curso superado por cada una de las unidades, como veis aquí. Así como la comparativa con la media del grupo, porque yo he decidido que en este informe quiero que aparezca, ¿vale? Esto, como os digo, es configurable y dependiendo del tipo de información que necesitéis, pues podéis generar un tipo de informe u otro. Entonces, es la manera ideal de que, sobre todo en estos momentos en los que estamos trabajando online, colaboremos con las familias para que ellos nos ayuden en el proceso de aprendizaje de nuestros tanto para que sepan, como os decía, a través del perfil del alumno, qué actividades o qué unidad está trabajando su hijo y qué actividades está haciendo, si las bases, que son las del libro, si está haciendo, por el contrario, actividades de refuerzo o de ampliación, dónde está teniendo dificultades y vosotros, a su vez, si necesitáis una tutoría o si la familia os la solicita, disponéis de esta pestaña de informes en donde podéis obtener información detallada del proceso de aprendizaje de vuestros alumnos para trabajar en colaboración y poder ayudar al alumno en el momento en el que surjan las dificultades. Y por mi parte, nada más. Como os decía, este webinar se centraba solamente en estas funcionalidades. Para aquellos que queráis saber más, si es la primera vez que os habéis metido a uno de los webinars de Adimat, que sepáis que están todos los demás webinars relacionados con esta herramienta en nuestra página de YouTube y que podéis acceder a ella para verlo y en ellos hablamos en función de la temática de las diferentes funcionalidades de la plataforma, como puede ser atender a la diversidad, cómo evaluar, cómo generar grupos de trabajo dentro de Adimat, etcétera. Además, para aquellos que queráis trabajar el resto de áreas en un entorno digital, disponemos también de otras plataformas en de las que tenéis también webinars grabados en nuestro canal de YouTube. Espero que este webinar os ayude a sacar el máximo partido a las posibilidades que nos ofrece esta herramienta para mejorar la calidad de la enseñanza y nada, nos vemos en otra ocasión. Como os pongo aquí, podéis solicitar para aquellos que os interese una demo del producto completo o una licencia gratis a través de nuestra página web adimat.edb.com o recurriendo a vuestro gestor comercial y si no tenéis su contacto podéis escribir a contacta@edb.net para cualquier duda que os surja o si queréis solicitar licencias. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por este ratito y ánimo. Un saludo.